desprecio de la historia. Con ese tosido, damas y caballeros. No. Con ese tosido. ¿Cómo fue? Qué bien, ya lo hiciste doble porque uno solo. Lo peor es que ya me está... Triple. Con ese tosido y esa repetición, damas y caballeros, damos la bienvenida a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro queridísimo podcast, blog, programa de historia universal con comedia que tengo el gusto de conducir. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up, siempre haciendo un esfuerzo para sacarla de risas. Y cuando no se puede, no importa, porque siempre tenemos los balazos de humor, con el Dr. Stern, que está aquí, es nuestro erudito, señor genial, señor culto que pues no sabe dónde depositar tanta cultura, entonces se la pasa peleándose en Vengo y la Facebook. deposito aquí. Y entonces aquí ya le pusimos un poco de provecho y podemos monetizar. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me siento como si me hubieran invitado ayer a una fiesta muy buena de comediantes así. Ahora imagínate que hubiera venido como estaría de molido, por eso es que... Estarías igual que estás, porque te hubieras ido a las 8:30, Doc. En cambio yo me dormí hace 1 hora porque quería limpiar un poquito los Gon Curiel Studios, que aquí fue la fiesta. Gracias a mis colegas estandoperos que tanto bien me hace la de risa siempre en las fiestas. Pero, Doc, ¿qué importa eso? Nada, Lo que importa es tu cultura. Lo que importa es, pues, exacto, la cultura. ¿Quieres que haga una fiesta el amor, con el todos los prójimo? top estandoperos y te invité? No, ya. ¿Para qué? Oye, Ya nada, no quiero nada. No sé. no, ya nada, ya. Pero bueno. Oye, es la primera vez en la historia, eso sí hay que decirlo, ¿eh? No sé, don Eric, qué tuvo ayer. Pues es la primera vez en la historia que el Dr. Stern llega antes que todos. Incluso que yo, que vivo en esta casa, porque literalmente llegó a mi cama a despertarme, porque llegó al mismo tiempo la señora Cari y le abrió y llegó así de que llevo horas tocando. Además, sí. Vi los mensajes 3 minutos antes. Porque don Eric No, dice porque que cuando se mandé ese mensaje ya llevaba otros 3 Ay, minutos sí, claro, tocando. cómo no. Como si no fueras impaciente. Y luego don Eric llegó tardísimo y no me atrevo a cuestionarlo, ¿eh? No sé por qué llegó tarde y no le voy a preguntar. Me da miedo. Sí, no, Me da pues es que me da no nos vaya a correr o algo de que... Ya se estaba instalando todo. Ya el doctor estaba acá poniendo los micrófonos. Oye, y nos trajo unos regalitos, don Eric, que Tipazo, lo don dejé... Ah, ¿me la pasas, por favor? Pásanoslas, por favor, tus Bueno, sí. regalos. Sí. Sí, Porque, la ¿sabes verdad qué? yo estaba ahí confesando que sí soy una basura de ser humano porque siempre se me olvidan los Porque, ¿sabes regalos qué? y nunca sé qué regalar. Y me desespero de pensar en... Ahora sí que en el armario ya no encuentro corbatas las que- corbatas. Pero gracias a don Eric ya las encontramos. Nos regaló No, unas está súper bonito. preciosas Los dos, corbatas. muy buen gusto. Sí. Y Fíjate que la mía es azul claro y tiene como un loguito que parecería como el antiguo logotipo de Vancomer, ya sabes, así como de... No, como de... es como de Francia. como de Francia. Pues parecido, es una flor. O sea. Parece el antiguo logo de Vancomer, doctor. O sea, pero lo digo para bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Para bien, porque yo soy del medio financiero, de shows corporativos. No, la verdad no le Justo- veo nada de Vancomer. ni Justo de estas Vancomer. son las cosas que se deben de usar. Muchas gracias, Gracias, don Eric. Eric. Eres un tipazo. ¿Qué le regalaste todo a don Eric, eh? No sé, pero bueno. Pero vamos a empezar. Que es largo el tema. Ok. Gracias, doctor. ¿Qué tenemos? De Cromwell. Ok. Sí, vamos a hablar de Cromwell y en general de la Revolución Inglesa. ¿Cómo se llama Es Cromwell? un Oliver. Mm. Es un episodio en el que... de la historia súper importante que pues se nos enseña ahí de pasadita y lo único que recordamos del episodio es que a un rey le cortan la cabeza, que sí es algo pues bastante impresionante. Es la primera vez que... No spoilers, doctor. Sí, Ahorita lo vamos claro a que sí, contar. siempre al principio, pero ¿cómo llegamos? Ajá, O sea, exacto. sí. Como las Así, películas que está- empiezan con... ¡chas! Las películas que Y- empiezan con... Oh, no, Dios mío. Exacto. Pero corta justo antes de que le corte la Exacto. cabeza. Y entonces, ¿cómo llegamos? Ajá. Y Vamos a ver. luego regresa, o sea,
flashback a la persona super cool. Así de que, buenos días. Y dices, ay no, algún día le van a cortar la cabeza a ese. Sí, exacto. Desde que lo ves ya lo sabes. ves así cool de que no te metas en problemas, te van a cortar la cabeza. Sí, sí, de por sí era un rey chaparrito, medía unos 68 o algo así, y Ajá. pues terminó su reinado más chaparrito de lo que lo empezó. Entonces, bueno, sí me pasé, ¿verdad? Balazos de humor. Ok, ¿quién era? Bueno, este rey, primero hablemos, luego de dónde sale Cromwell, y estos son los dos personajes principales de este episodio. ¿Por qué decía que es un episodio tan importante? Porque, bueno, es la primera vez en la historia de Europa, desde que se conoce, o sea, propiamente como historia, que ejecutan a un rey, así, una sí. ejecución judicial. O sea, lo han matado reyes, o sea, en guerra, en batalla, Qué horrible se ser han el muerto, primero. pero así un juicio a un rey donde lo declaran culpable y lo ejecutan. Qué horrible ser el primer rey imbécil al que le hacen Al eso. que le hacen eso, y además tú teniendo muchas oportunidades de evitarlo y no lo hizo. Ay, Entonces, más que malo, Carlos sí pasa la historia un poco más como no muy listo. Oye, tú ya estás descontrolado, y así botella de agua, o sea, fachoso, sí, sí. Le digo a Don Eli que ya que no se merecía una corbata, merecía una camiseta de tirantitos y con Tengo el logo una. de la América. no, eso sí ya te mamaste. Eso es lo que merecías. Ahora ve, y ahora hasta botella. Bueno. Entonces, ok, ya, vamos al tema, porque sí está largo. Y también la gente, ¿qué culpa tiene? Sí, sí, de nuestros pleitos maritales. Ya, como nos dijo Abelina, que somos Me veo una excelente pareja. con esta camisa que me regaló Pati Baseli. No, está padre, está padre. Gracias. Me veo súper bien, estoy mamadísimo. Pero pues antes sí te vestías de... Pero ya no, Doc. Pues ¿Sabes sí. por qué? Porque quiero tener más fácil acceso a desnudarme y tomarme fotos para el GonlyFans. OnlyFans.com/GonCuriel. No es broma, 100% real, no fake. Doctor, adelante, ya basta. Bueno, Carlos primero nace en el año 1600. Voy a hablar de toda su genealogía. O sea, de quiénes eran su tatarabuela, su abuelita que le hacía de cenar. Sí, todo. Sí, no lo dudo nada. Nació en el año 1600. Era el segundo hijo del rey Jacobo I de Escocia, Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra. Y cuando nace Carlos, pues él no era el heredero al trono, tenía un hermano mayor que era el heredero al trono primero de Escocia, pero después, cuando muere Isabel I de Inglaterra, llega a reinar el rey de Escocia a Inglaterra porque era el pariente más cercano que quedaba. Entonces, hijo de María Estuardo, que también fue decapitada, por cierto. Y Que a la ligera nos cuentas las malas noticias, Doc. O sea, ¿qué onda? O sea, yo estoy triste por esa decapitación. Está encariñado. llega otra. Y la Oye, abuelita también. Con lo poquito que narraste ya estaba súper encariñado por lo emotivo que eres. Lo mucho que nos metes en el drama humano. Y era nada, resulta que... Ay, la decapitación. Bueno, el niño Carlitos, cuando se enteró de la decapitación de su abuela, lloró. Y eso que había sido mucho antes de que él naciera. Porque ella la decapitan en 1587, él nace en 1600, 13 años después. Bueno, yo estoy enterándome. Imagínate hace cuánto fue. ¿Y me tú está te estás doliendo. enterando? Y ni Pues siquiera es son que- parientes míos. No, pero te estás enterando en este momento, es como Y si está hubiera doliendo. pasado apenas. o sea. Está doliéndome. Entonces, Exacto. imagínate. Entonces, por eso te digo, no tomes a la ligera esas decapitaciones, ¿no? Y entonces, en 1603, cuando él tiene 3 años, su papá llega a ser rey de Inglaterra. Y pues él queda como el segundo después de su hermano. Pero el hermano muere joven y No. queda él como heredero, para tristeza de su papá, porque sí lo consideraba medio menso. O sea, el papá definitivamente prefería al otro. El O sea, papá no- es un rey que es muy bien recordado en la historia de Inglaterra. Era duro, digamos, y sí tenía sus problemas con el parlamento. Y era... Pues todos los reyes en ese tiempo eran absolutistas y estaban acostumbrados a un estilo duro, pero era inteligente Jacobo I, entonces sabía no llevar los pleitos demasiado lejos, ¿no? El hijo era más difícil.
Llega a reinar en 1625, o sea, a los 25 años. Y ese mismo año que llega a ser rey, se casa con la hija del rey de Francia, Enrique IV, que es el único rey protestante que ha habido en la historia de Francia, pero que al final ya lo forzaron a convertirse a católico, ya no le quedó de otra. Protestante de religión. Sí. Pensé que así de rey. Protestaba de todo. No quiero ser rey. Oiga, No quiero. Le tenemos Y codorniz. su hija se va a casar con el rey de Inglaterra. No quiero. De todo. No, era protestante. Es el primer rey Borbón también, hay que decirlo, Enrique IV. Pero lo fuerzan a hacerse católico para poder ser rey. Y entonces ahí es cuando dice la famosa frase: París bien vale una misa. Como diciendo, pues ya por ganar París, pues me aviento una misa. Ok. Entonces se termina siendo católico. Y la hija, pues, muy católica, vamos a decirlo así. Mames católica. Ajá, Henriette Marie se llamaba. Y se casa, Enriqueta María, se casa con Carlos I. Fíjate qué coraje que seas Henriette. Tan bonito nombre. Y en los países latinoamericanos. Enriqueta. Latino parlantes. Hispanoparlantes. Enriqueta. No, y peor aún, Queta. Ajá. Queta. Bueno, yo tengo una amiga que Y se si llama te Queta. apellidas Nates, pues peor. Bueno. Ojites, ¿no? Así de, ¿qué tajites? Quetajites. Ahí sí. Quetajites está bueno. O lento. ¿Qué talento? ¿Qué Chale. Eso estuvo chistoso. Mi chiste estuvo buenísimo. Doctor Claro. Stern, ¿Quién no los se va a reír? balazos de humor verdaderamente enriquecen siempre el desprecio de la historia. Bueno, vamos rápido. Ahí sí, vamos muchachos. Vamos, muchachos, que todavía falta. ¿Verás cómo se nos va al principio? Oye, el contenido exclusivo del desprecio de la historia, la de risas. Biografía de Perro Bermúdez. Un éxito desbocado, ¿eh? La gente comentando felices. Y ahora ya subimos, bueno, más cosas, pero entre otras, chistes buenísimos que hicimos en el episodio de los ovnis con Alex Acosta. Los mejores chistes del episodio, nada de que gratis. Don Eric dijo, todo esto va al exclusivo. Ya están arriba también. Súper. Se meten al canal, espérame. Es que sí hay Voy, mucho. ya, voy. O sea, todos estos negocios, parte de... En el canal de YouTube, junto a suscribirse, hay un botoncito, unirse. 29 pesos al mes, la de risas. Gracias. Muy bueno. Ok, este matrimonio lo menciono porque esto es lo que empieza a desencadenar todo. Es muy importante. Porque, primero, ella muy católica. Inglaterra seguía en mucho pleito desde... O sea, aunque en el reinado de Elizabeth I y de Jacobo I ya se estableció el protestantismo definitivamente. O mejor podríamos llamarle el anglicanismo. Lo había aclarado en alguna ocasión que no es exactamente la misma cosa, pero bueno, digamos que a nivel de los historiadores lo conocen como Vaya, protesta, ¿no? protestantismo. O sea, es una protesta. Ajá. Y entonces, que se haya casado el rey con una católica no le hizo gracia a la gente ni al parlamento, ¿no? En el parlamento predominaba, digamos, un espíritu más protestante, ¿no? Incluso puritano, que ahorita vamos a hablar de los puritanos. Eran mucho más austeros, más calvinistas, menos anglicanos, menos high church. Entonces, no les hizo gracia. Pero además esta mujer era muy mandona. Ay, no. Y su esposo no era muy hábil. O sea, así como tenía muchos pantaloncitos para enfrentarse con el parlamento, con su esposa, mira. Se le caían los pantalones. Exacto. Así. Y eso que eran como mayones, ¿no? Así en esa época. Está largo el tema. Sí, es cierto. Y entonces... Bueno, vamos a saber. Esto es en 1625 y desde ahí empieza a tener problemas con el parlamento. No. Sí, de veras. Y sobre todo como que empieza a meterse en problemas como de guerras y así. Y la esposa así como, ay, Carlos, vamos a hacer más católico el país y así, vamos a...
Entonces, como que, pues bueno, no se atrevía abiertamente a hacerse católico, pero pues empieza como a cambiar pues la iglesia un poco, a hacerle los ritos, etcétera, Ahora, más volverte católicos. católico tiene que ver con tener como alguna especie de apoyo del Vaticano. Y Sí, así. significa reconciliarte con el Vaticano y O sea, pero volverte te a... conviene. O sea, porque el Vaticano es muy grande y así. Pues no, porque, bueno, hubo momentos en los que le convenía, después en la guerra, y llega a intentarlo, pero a la vez, pues él era la cabeza de la iglesia, y si te reconcilias con el Papa, pues el Papa va a ser la cabeza, ya no tú vas a ser un subordinado del Papa. Aparte, o sea, tengo sed, soy una persona normal que toma agua. ¿Qué tiene de malo que tenga una botella de agua aquí? ¿No? Ah. O sea, ¿qué tiene de informal tener una botella de agua? O sea, la llevarías, si tuvieras una reunión con Carlos I, así, ¿llevarías tu botella de agua? Le llevaría una a él también, fíjate. Exacto. A ti no, porque refunfuñas de todo. Chale. Ok, en algún momento él se alía con el rey de Francia, su cuñado, para atacar a los protestantes franceses, y eso, bueno, peor causa problemas. Y entonces la primera vez que disuelve el parlamento es en 1626, apenas un año después de llegar. Entonces ya eso no les hizo gracia. Luego los vuelve a llamar un poquito después porque tenía que pedirles dinero. O sea, sus problemas con el parlamento eran básicamente de religión y de impuestos. O sea, él quería cobrar más impuestos siempre y el parlamento no se lo quería permitir. Y el rey podía hacer lo que quisiera. El parlamento era un adorno. Básicamente el rey podía llamarlo, disolverlo, hacerles caso, no hacerles caso. El rey no podía ser juzgado, nada. O sea, era un poder absoluto, ¿no? El parlamento era un adorno ahí nada más como para fingir que el rey escucha al pueblo. ¿De qué años hablamos otra vez? 1625-26. Es que, o sea, al final es el mismo mal de Nerón. Sí, claro, es el poder absoluto. Sigue siendo lo mismo. Sí, claro, es que justo por eso digo que esta revolución es tan importante, porque es cuando por primera vez digamos que el pueblo logra parar a un rey absoluto, porque cuando el tiempo de Nerón y eso, pues sí tenían enemigos, pero eran de la misma nobleza. O sea, llegaba alguien, mataba al emperador y se hacía emperador, o sea, pero no era el pueblo. O sea, el pueblo no mataba emperadores. Ok, vuelve a llamar al parlamento y lo vuelve a disolver. Cuando otra vez intenta cambiar el tema de la religión, otra vez el parlamento protesta, entonces vámonos. Y entonces los disuelve y 11 años estuvo sin parlamento. Ok. O sea, además tuvieron un pleito de que el parlamento condenó a muerte a un duque que le trabajaba para el ejército de Carlos, que lo acusaron de traición en algún punto, y entonces, bueno, fue un pleitazo entre el rey y el parlamento, y pues lo disuelve. Ok. O sea, el parlamento emite 3 resoluciones. Estas sí son importantes, las voy a decir, porque esto es lo que ya origina todo el pleito futuro. Primero, que el parlamento, o sea, digamos, entre ellos acuerdan que van a condenar cualquier intento por cambiar la religión. Que van a condenar cualquier impuesto que no esté autorizado por el parlamento. Y que a quien acepte pagar esos impuestos ilegales será juzgado, ¿no? Esas son las 3 resoluciones. Y entonces el rey, así como que lo ve, lo avienta y se disuelve el parlamento en este momento. Entonces te digo que 11 años estuvo sin parlamento, y además mandó arrestar a varios diputados, ¿no? Miembros, miembros del parlamento, de los cuales en ese tiempo ya Cromwell era uno de ellos. Entonces, en este momento pausamos, vámonos tantito a Cromwell, a su vida. O sea, estamos hablando aquí Cromwell todavía no pintaba mucho. Él nace un año antes que Carlos, en 1599, y era, podemos decir, un hidalgo. Era alguien de familia así medio nice, pero que ya
ya pues, no tienen mucho dinero. Tenía por ahí unos terrenitos ahí. Él era de Huntingdon. Que está cerca de Cambridge, en el área de... O sea, yo pensé que el Huntington estaba ahí por Ecatepec. No, era por Cambridge, ahí poco al norte de Londres. Y se había tenido ya problemas, era un poco lioso y había tenido problemas con los comuneros de su pueblo, no sé qué. Entonces había vendido todas sus propiedades y se había mudado a Cambridge. Y luego fue elegido como representante para el Parlamento. Él en ese tiempo era una persona, vamos a decir, normal, con pues su carácter, ¿no? Y que pues siempre como que luchaba por los derechos y cosas así, pero normal. Pero en la década de 1630 tiene como que una crisis personal muy fuerte y como que se convierte al cristianismo, pero en serio, ¿no? O sea, y se hace puritano. ¿Sabemos la crisis personal de qué fue? No, pero sí sabemos que le recetaban pues pócimas antidepresivas de la época, ¿no? Digamos. Ajá. Y o sea, él ya había sido representante por Huntingdon, ¿no? De parte de su pueblo. En 1640 ahora es por Cambridge otra vez, es miembro del Parlamento. Y ahí es donde empieza ya, se unen las dos historias. Lo que sí, nada más para aclarar qué son los puritanos, son, o sea, como más o menos lo que son los evangélicos de ahora. O sea, eran, pero no tan feo. O sea, sí se oye gacho, ¿verdad? O sea, eran calvinistas. O sea, eran cristianos como más en serio, que promovían la austeridad, que promovían una iglesia mucho más austera, más democrática. Entonces siempre traían el chip de la democracia y por eso se chocaban tanto con la monarquía. Okay. Porque Juan Calvino, que también es un personaje muy interesante, que algún día hay que ver, un reformador francés, el segundo más importante y famoso después de Lutero. Él era muy austero y él establece un gobierno que se llaman presbiterianos porque cada pastor es un presbítero, ¿no? Ajá. Y entre todos tomaban las decisiones de toda, por ejemplo, de toda una zona, ¿no? Así como una diócesis. Uh-huh. Nada más que en vez de que hubiera un obispo por diócesis, había un grupo de presbíteros. Uh-huh. Y entonces votaban las decisiones. Entonces no había una cabeza, a lo mucho había un presidente, o sea, el presidente del presbiterio, que era uno de ellos y se iban rotando, los elegían. Se iban rotando, entonces era como un senado, vamos a decirlo así. De hecho, es lo mismo, senado viene de senectud, o sea, eran los ancianos, y presbítero en griego es anciano. Entonces son equivalentes. O sea, un presbiterio es un senado. Pero más que por viejos es por sabios, ¿no? Ajá, aunque pues, siempre ha habido como cierta relación como los ancianos del pueblo. Más vale que son el viejo por... Así es. Más vale el diablo como por viejo. Los sabios y que tienen... que por diablo. A ver, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mames, ya me asomé, ¿eh? La de cosas intensas que vienen. Sí. En un segundo. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Bueno, ya sabemos qué son los puritanos y por qué estaban siempre chocando contra la monarquía. Y los veían como enemigos así públicos, pero cada vez eran más populares, porque al mismo tiempo la monarquía cada vez era más despótica, tenía más lujos, gastaba más dinero no típico, el rey quiere una guerra con estos, quiere una guerra con otros, y ¿quién paga? Pues la gente, ¿no? Sobre todo pues los burgueses, la clase media. Y
que esos eran los que predominaban en el Parlamento. Esa es la idea del Parlamento, porque por eso había una cámara alta de los lores o lords, que son los que tienen algún título nobiliario, que están arriba, y los que representaban, obviamente del pueblo pues no había nadie, eran gente que más o menos como como ricos o así, pero que no tenían títulos de nobleza, o alguno que otro sí tenía. Nuevos ricos. Pues sí, no necesariamente, los ricos de siempre. O sea, ricos que no son de familia. Exacto, o sea, gente que son mercaderes, productores, no sé qué, no son nobles. pero que no son nobles. En 1633, Carlos pone a un tal William Laud como arzobispo de Canterbury, que es el puesto religioso más alto del país. Y él era muy procatólico y como que se empezaba... Entonces, otra cosa impopular. Todo esto seguramente movido por la esposa, así de... Ay, pon a William Laud. Así, bueno, para. Y entonces, más problemas. Y empieza a enfrentarse ya con los puritanos realmente para tratar de aplastarlos. Luego llega su coronación como rey de Escocia en 1633. O sea, él ya era rey de Escocia, pero no se había hecho la ceremonia de coronación. Se le corona. Como que la dejaban para después siempre, no la de Escocia. Exacto. Ajá, sí. Es que está muy lejos. O sea, ya por fin, bueno, voy a Escocia que me corona. Ya está bien. Oye, que si no se corona en 3 meses ya se vence ¿no? El tiempo máximo y alguien más se va a coronar. Está bien, vamos. Exacto. Y entonces él trata en 1638, ya después de la coronación, trata de cambiar, esto sí, ahora sí realmente desemboca en el conflicto, trata de cambiar la religión ahora en Escocia, que eran más puritanos, más calvinistas, más presbiterianos, porque la iglesia de Escocia la estableció un tal John Knox que había estudiado con Calvino y tal, entonces eran mucho más presbiterianos, y entonces ahí sí se arman, pero en serio, ¿no? La iglesia de Escocia era de armas tomar y no permite que le vengan a cambiar sus rituales ni nada, y entonces literalmente aventaban sillas así en los servicios, y le aventaban al nuevo pastor que ponían así medio más catolicón, le aventaban sillas y se armaban ahí trifulcas. O sea, de plano no lo aceptan, expulsan a los obispos que trata de que ya había puesto Jacobo I y tal. Bueno, entonces están todos parados así de... Llega tal grado... aventando cosas. Ya no hay sillas, discúlpenos. Exacto. Pero avientan y además la Biblia estamos, no es la Biblia. Y además ahora estamos cansados. Que ya no tenemos dónde sentarnos. Ándale, sí. Estamos se no esperaban a que aventaran todas las sillas, pues ahora se esperan. Bueno. El problema llega a ser tan fuerte que los escoceses de plano se rebelan contra el rey y incluso empiezan a intentar invadir Inglaterra, ¿no? Desde el norte organizan ejércitos, los nobles escoceses, así que eran calvinistas y tal, organizan todo un ejército para enfrentarse al rey. Y entonces, ¿qué hace el rey? Pide más impuestos a los ingleses para enfrentarse, y los ingleses así de, oye, pues ya párale, o sea, esto tú lo provocaste por querer ir a meter ahí en su religión y ahora nosotros tenemos que pagar. Pues no, entonces el parlamento, que otra vez ya se había un nuevo parlamento, se vuelve a convocar y no le autoriza estas... y entonces el rey intenta sacar dinero por otras maneras y lo declaran ilegal, y entonces empieza un problemón. Aquí es 1640, es cuando en este nuevo parlamento llega Cromwell como representante por segunda vez, ahora representando a Cambridge. Y empieza poco a poco, o sea, era un parlamentario más, ni siquiera era de los principales, un tal Pym era el líder en ese momento, digamos, de la oposición. Carlos finalmente pues reúne un ejército, manda a un tal Thomas Wentworth contra los escoceses a pelearse, pero el ejército ni siquiera peleó, se rajaron, o sea, probablemente por lo impopular que era esta guerra. Imagínate que el propio ejército dijo no, y se
se fueron, ¿no? Entonces el rey ya estaba así como, caray, le hizo así, ¿no? Y se quedó así, era. Se quedó así, era de que el ejército se fue. Y llegaron a entrar, este ejército escocés llegó a entrar en Inglaterra, ¿no? O sea, ya fue propiamente una invasión. Y el rey, como ya su ejército había huido, se vio obligado a hacer ahí un trato con los escoceses. Y en ese momento el parlamento ya está totalmente enemistado y se empieza lo que se llama el parlamento largo, porque había una ley que el rey podía disolver el parlamento cuando no estaban en sesión, pero no durante una sesión. Y entonces dijeron, nunca vamos a cerrar la sesión. Así, y se quedó abierta la sesión por años. No sé, como 6 años o algo así. Nunca se cerró. Entonces siempre había una guardia, había algunos diputados que firmaban eso para que nunca se cerrara la sesión. Entonces el rey ya no podía disolver el parlamento. Y cada vez se pone peor. El parlamento juzga ahora a este tal Wentworth, y lo ejecutan por traición también, ¿no? Ok. Surge ahora una revuelta en Irlanda, que ahí eran católicos, y entonces ahora también ya quieren su independencia y no sé qué. Y entonces el parlamento dice, ya, el rey es un inepto, todo el mundo se le levanta, nosotros vamos a tomar el control. El rey, pues por supuesto, no le hizo ninguna gracia. Y en noviembre de 1641, el parlamento emite un documento que se llama la Gran Remonstrancia. Fíjate, está bonita esa palabra, ¿no? La remonstrancia. Una remonstrancia es como una protesta formal, o sea, como hacer una lista de mis quejas contra ti son estas. Entonces le dijo toda una lista de quejas que tenía el parlamento contra el rey. Y el rey así la rompió, la tiró a la basura. Y ahora manda otra vez a arrestar a 5 miembros del parlamento, por andar empezando por el tal Pym, por hacer esta remonstrancia. Pero alguien les avisa y huyen. Entonces llega el rey así el rey en persona con sus tropas, llegan al parlamento a arrestarlos. Ya habían huido. Ahí estaba Cromwell, él no era uno, él en ese momento no pintaba, entonces no era uno de los que quería arrestar. Y en ese momento comprende Carlos que, o sea, como que el parlamento lo reciben así, le avientan cosas y no sé qué. Entonces ahí comprende que está en problemas y huye de Londres, ¿no? Dice, esto se está poniendo feo, y se va a Hampton Courts, que era el palacio de los Tudor. Y empieza a preparar un ejército, el rey, ¿no? Dice, o sea, como sea, yo voy a llegar con mi ejército a aplastar. Cualquier cosa, aquí tengo mis canchanchanes. Y envía a su esposa a Francia, ahí con su familia, para que estén seguras, con sus hijos. Y además, pues le pide ahí, pide ayuda para nosotros, ¿no? Pensé que era porque ella odiaba los ejércitos. O sea, que él así de, voy a armar un ejército, y ella, no puedo soportarlo. Y dice, no puedo verte sufrir. Vete con tu familia de shopping a París mientras armo mi ejército. En algún momento el rey manda agarrar un arsenal para aprovisionar su ejército, y un aristócrata que estaba ahí a cargo no se lo permite. O sea, ya se le empiezan a poner feas las cosas, entonces empieza a quedarse solo y, bueno, con su ejército y tal. Y triste. El 22 de agosto de 1642 empieza la guerra formalmente. O sea, la Revolución Inglesa fue una guerra civil entre el bando del rey versus el parlamento. El parlamento tenía su ejército, el rey tenía su ejército, y se enfrentaron. Y el rey fue el primero que levantó su estandarte de guerra el 22 de agosto de 1642 en Nottingham. O sea, el rey ya no estaba en Londres. Y la primera batalla es el 7 de septiembre, poquito después, en donde gana el parlamento, ¿no? Una fortaleza. Siguen la batalla de Edgehill. Carlos manda llamar a un sobrino suyo, hijo de su hermana, que era alemán,
Su hermana se había casado con un príncipe alemán del Palatinado y el hijo se llamaba Ruperto, era un militar muy prestigioso, entonces Carlos lo manda a llamar de Alemania. Ruperto del Rin se llamaba. Pero ¿cómo se dice en alemán? Rupert. Rupert. Suena tanto mejor que Ruperto. Ruperto, sí, Rupert. Y del Rin, no sé cuál era el nombre Resulta que correcto, no, pero... no más te tienes que cuidar de que tu nombre no sea estúpido, sino que en ninguna de sus traducciones. Exacto. Rupert. Tal vez Pipino el Grande no estaba tan mal. Original. Pepin. Está bastante. Don Pepin. Don Pepin. Monsieur Pepin. Pero si lo hubiera, pero fíjate cómo le cambiaron la E por I, o sea, no, porque si no hubiera quedado Pepino. Don Pepino, yo creo que ahí sí dijeron, no, Pepino se ve muy ridículo, vamos a ponerle Pipino. Sí, y le dieron en toda la madre. De todas formas, como sea, en su traducción. Prefiero 1000 veces Pepino. Pepino el Breve. Eso hubiera ido muy raro. Bueno, el Breve, claro. Entonces Ruperto. Manda a llamar al príncipe Ruperto del Rin, hijo de su hermana. Por cierto, Carlos era de la familia Stuart, de los Estuardo. Es el segundo rey Estuardo. Y como su hermana se casó con este príncipe alemán, tuvieron una hija que se llamaba Sofía, la hermana menor de Ruperto. Okay. Esto es importante porque porque después se murieron todos los hermanos y por X razón Sofía acabó siendo la heredera al trono, porque la última reina Estuardo, que tuvo 12 hijos, todos se murieron, todos, o sea, increíble, ninguno llegó, entonces se quedó sin herederos y le tocó a Sofía ser la heredera, nada más que ella se murió un mes antes que Ana y entonces pasó al trono el hijo de Sofía, que como Jorge I, que es de la familia Hannover, por eso llegaron de Alemania y ni siquiera hablaban inglés. No. O sea, era el rey de Inglaterra y no hablaba inglés, porque él era o sea, sobrino de Rupert. Lo bueno es que se metieron a Quick Learning y en Quick Learning habla. Exacto. En Quick Learning. Eso sí estuvo bueno. Ese sí. Ay, qué bueno, Doc, darte gusto, Quick Learning. Y entonces, pone de comandante a Ruperto en varias batallas. Por ejemplo, la batalla de Edgehill, que ganan. Y así siguen ganando varias batallas pequeñas. Avanzando, obviamente los realistas tenían que llegar a Londres. Y el parlamento tenía que impedirlo. En algunas ganan unos, ahí se van dando con todo. Y fueron 4 años, ¿no? De estarse... Ajá. Órale, qué intensos, ¿no? De estarse... Es que sonó, a lo mejor no oyeron, pero está sonando mi teléfono, por eso dije... O sea, me pareció que dije qué intensos, ¿no? Sí, yo peleando. También, así lo sentí yo. No, yo dije, qué intenso quien está o sea, mandando mensajes, déjenme silenciarlo. Ya. ¿Qué más pasa importante? Batallas. Ya casi llegamos a Cromwell. Bueno, Cromwell, o sea, en todos estos años, ¿qué es lo que está...? Digo, porque es su episodio, o sea... No, es Revolución Inglesa. Ok. Sí. Es que me trajiste con engaños. Yo pensé que era la biografía de James Cromwell. No, de Oliver, de James Cromwell. Perdón. Si quieres hacemos la de James Cromwell, pero déjame googlearlo. No, James Cromwell, me equivoqué porque es el actor que sale en la de Babe, el porquito valiente. Es un gran actor. Ok. Perdóname. Entonces Revolución Inglesa. Ok. Sí, es Revolución Inglesa. Todo bien, no tengo quejas. Ok. El punto es, el rey estaba recluido en Oxford. O sea, se había ya para 1645 ya estaban ganando más los parlamentarios. El rey cada vez se iba ahí escondiendo en diferentes ciudades. Para este punto ya su capital, su centro de operaciones era Oxford. Y en el 14 de junio de 1641 es la batalla de Naseby. Y ahí es ya la batalla decisiva. Los parlamentarios ganan. Pero, para volver a Cromwell, ¿él qué hizo en este tiempo? Él directamente se metió al ejército, se puso a pelear, o sea, tenía un rango medio, digamos, o sea, era tipo ahí capitán o algo así, en el ejército del parlamento.
Pero en algún momento el ejército del parlamento pues era de puros aficionados y así. Y había dentro del mismo parlamento problemas de pues, que necesitamos profesionalizarlo. Y por un lado Cromwell decía, no, pero pues es que más vale gente convencida y que, ¿no? Que esté por la causa, aunque no sean tan profesionales. Y más o menos funcionaba. El caso es que se acuerda hacer un nuevo ejército. Y ahí Cromwell ya queda en segundo. El segundo al mando de este nuevo ejército que se llama New Model Army, así le ponen, New Model Army. Y el jefe, el mero del ejército, se llamaba Fairfax, Sir Thomas Fairfax, y Cromwell es el segundo. Ajá. Entonces ahí es el punto en donde él empieza a figurar en serio. ¿Por cuánto tiempo iba a ser el segundo? Descúbralo. No por mucho tiempo. Descúbralo. En el tercer bloque, dentro de algunos instantes. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Damas y caballeros, antes de continuar, quiero decirles un par de anuncios parroquiales rapidísimos. Show de stand-up comedy, empezando este año. Feliz año, de verdad. Que todo sea lo mejor para ustedes y que echen la de risas. Por ejemplo, si viven en Querétaro, el sábado 8 de enero voy a estar ahí en la Caja Popular. Boletos en lacajapopular.com. Y el sábado 22 de enero voy a estar en la CDMX W139. Sábado 22 de enero, 7 p.m. Boletos en circulocomedy.com. Doctor. Yo pues aprovecho para anunciar mi Patreon. Dale, eso sí te interesa, ¿va? Y ahí los espero en mi Patreon. Ya, no. Más? Di más. Pues conferencias. La verdad es que sí está increíblemente barato. A los mismos del Patreon me dicen que le subo. Está súper barato. 100 pesos al mes, 4 conferencias. Pero el precio es lo de menos, ¿no? Podrías cobrar 6,000 millones de pesos, valdría la pena porque tiene este acceso directo. O sea, una persona que sabe, una persona que además no teme decir que algo que no sabe, no lo sabe, y tampoco teme pelear con quien sabe menos. Una persona que se mete desde un ángulo que no es como progresista, como siguiendo corrientes modernas, no. Lo que es. Un privilegio tenerlo de cerca. Paguen su patreon.com/Ricardo Stern y descubrirán lo que es abrir la mente verdaderamente y no las mamadas del tercer ojo y ese tipo de cosas. Gracias por tan lindo anuncio. Por favor, lo pienso realmente. Ok, el 6 de mayo de 1646, después de esta... O sea, en esta batalla, pues todavía no ganan, pero ya matan a muchísimos soldados realistas. Ya está muy debilitado. Yo creo que nos van a matar. Sí, yo igual. Sí, seamos realistas. Exacto, lo sé. La verdad es que nos van a matar. Sí. Exacto. No tenemos que... Oye, están en la trinchera. Obviamente, pues... Seamos realistas, o sea, ya son perdimos. mejores. Cromwell es muy bueno. Y hay que aclarar, para este punto también Cromwell ya es el número 1 en el parlamento. O sea, ya es el líder del parlamento, el líder moral de todo este movimiento. Ya es él para este punto. Y además es el segundo en el ejército. Y resulta ser muy buen guerrero, muy bueno. O sea, él no tenía ningún entrenamiento militar ni nada, pero tenía buenas ideas. Y ayuda mucho a ganar todas estas batallas. Él mismo personalmente ahí guerrea junto con sus hijos. De hecho, un hijo suyo, el mayor, muere en una de estas batallas. ¿Cómo crees? Oye, yo creo que ya estás listo para la batalla, mijo. No, papá, tengo miedo. Ándele. Sí. Sea hombre. Sí. Somos hombres o payasos. Órale. Está bien, papá. Y el papá así. La esposa, Oli, ¿qué le dijiste al niño? Chale, no, qué mal. Oli. Sí, se muere el pobre. Ok. Y queda su segundo hijo, Richard. El que se muere se llamaba también Oliver y el segundo era Richard Cromwell. Ya el tercero era James Cromwell, ¿no? Ah, sí, claro, que es el actor que salió en Babel, Sí, Poquito Valiente.
Y había un antepasado, no era su antepasado directo, pero había cierto parentesco con un tal Thomas Cromwell, que era el segundo de Enrique VIII. Ah, me acuerdo. También, desde ahí viene, ajá. Ese se la Que croma. luego el mismo Enrique VIII lo manda a ejecutar. Y qué irónico, porque se la cromaba muy bien a Enrique VIII, sí. Cromwell. Por fin, De ahí viene el... un albur que te hizo. Casi reír. le dice... "Pff", Sí, sí. es buenísimo. Cromwell. Ok, para el 6 de mayo, Carlos comprende que perdió y entonces huye a Escocia y se entrega a los escoceses. Así se rinde, pero prefiere es quedar rendido con los... Sí, le dan pánico. Porque los los escoceses por lo menos puritanos tocaban la estos. gaita y cuando estás... Ándale. Cuando estás preso... Y entonces ahí estás como... Que pueden estar una hora tocando y suena exactamente igual todo. Dios. Pero ahí estás como en la fiesta. Exacto. O a lo mejor siempre quise usar falda y dijo, pues Ajá. esta es mi oportunidad. Sí. O no sé. Arréstenme. Pónganme falda. Y dice, no, el uniforme de los presos es pantalón. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede. No puede ser. Bueno. El 24 de junio, o sea, justo un año después de esa batalla de Naseby, que es la batalla decisiva, ya finalmente toman Oxford por completo, los del Parlamento. Carlos ya lleva un mes con los escoceses, ya no lo encuentran ahí. Pero el 30 de enero de 1647, los escoceses entregan a Carlos a los ingleses. Ya, dicen... Así, o sea, como que primero lo recibieron, pero luego ya se hartaron de él y... Ay, no, vámonos. Y entonces queda preso en Inglaterra, en Holdenby House, Northamptonshire. Pero no contaban los ingleses con que era un maestro del escape. No contaban con su astucia. Exacto. Pero no, si fuera broma, era un maestro. sí, Sacó el Houdini ni que nada. Ah, sí. Carlos I. Como el Chapo. Ándale, tipo el Chapo se escapó varias veces, pero volvía a caer. Sí. Pues es que sí es un poco difícil esconder a un rey. ¿no? Era muy bueno para escapar, pero malísimo para esconderse cuando ya estaba libre. Sí, O sea, de que... exacto. ¿Está usted detenido? Oh, no puede ser, así a media vía pública. Sí, porque andaba por la calle así con su disfraz de rey. Es que Disfraz. era muy ególatra, entonces me Exacto. escapé. Ajá, Hacía eventos públicos. Estaba detenido. No puede ser. No puede ser. Y vas a limpiar todas las basinicas del palacio. No Ah, puede sí. ser. Ya ahora sí al exclusivo vamos a subir el sketch de la India Bonita. Entre otras cosas, mames en la diversión. Bueno, lo arrestan el 30 de junio y se escapa en noviembre de ese mismo año. Y trata de huir hacia Francia, ¿no? Dijo, ahí sí, mi cuñado es el rey. No, en ese tiempo ya era su sobrino político Luis XIV. Ya era el rey, entonces quiere irse a Francia. Y llega a una isla que se llama Isle of Wight, que es una islita que está al sur, pero pegadita, unos 3-4 kilómetros de la costa de Inglaterra. Logra llegar a esa isla tratando de ir hacia Francia. Y dice, bueno, el gobernador de la isla pues, es mi amigo, me va a recibir, no sé qué, ¿verdad, señor gobernador? Sí, pásele. Pásele al castillo, ¿no? Ahorita. Y lo encierra en el castillo y le habla, así, marca así en el, El con conmutador. teléfono, el conmutador marca al parlamento, quisiera hablar con el señor Cromwell. Le manda un WhatsApp a Cromwell, vengan rápido aquí, entonces llegan y otra vez arrestan al rey ahí en la isla esta, nunca pudo llegar a Francia, pobrecito. Okay. Claro, sus arrestos eran bastante agradables, ¿no? Es que comía frijoles. O sea, Sí. o sea, era prisionero de la JAI, o sea, sí, lo tenían en palacios y eso con servidumbre. Oye, en las con cárceles sí comida hay y como todo. ese tipo de distinciones. O sea, Pues- sí es cierto que Raúl Salinas de Gortari estaba así ¿no? como a Pues, toda madre. pues porque sobornan, no es que sea oficial así, pero pues sobornas a todos en la cárcel, tienes... O sea, pero no tienes un cuarto de hotel. Pues Sigue siendo una celda. Creo que sí hay, o sea, sí hay casos en los que puedes tener un cuarto bastante, o sea, si tú lo arreglas y sobornas para que nadie diga nada y eso, pues sí puedes tener tu suite. Pablo Escobar ¿no? hizo su suite. Pues sí. Pero pues tenía todo el palacio, nada más pues no podía salir, pero vivía de lujo, ¿no? Fíjate, un güey amante del country que hace su suite. Pero su suite, Caroline. Sí,
Sí, Doc. Solo tus chistes dan risa. Adelante, Doc. Lo recapturan en esta isla, lo mandan al castillo de Windsor. Por eso cuando estaba en esta isla se trató de escapar, así creyó que cabía entre los barrotes y no podía y se quedó atorado y así, ¡auxilio! Ya llegaron a sacarlo y es, ¿Sí? qué oso. Sí, es real eso. No puede ser. Ajá. Cuando él es recapturado es en diciembre. O sea, fíjate, sí se escapó un buen rato, un año. O sea, se escapó en 1647 y lo recapturan en 1648. Por cierto, en 1646, o sea, ya habían llegado a una paz por un tiempo y él fingió como que ya se rendía, pero después lo cacharon que en secreto estaba haciendo tratos con los irlandeses, los franceses, los escoceses para que le ayudaran y volver a armar la guerra. Entonces hay como una tregua y luego vuelve a empezar la guerra. Hackearon Y esta su es la WhatsApp. que ya alguien dijo, Ajá. no, pues siempre hay alguien que chismea, o un traidor o lo que sea, o sobornaron, tenían espías, whatever, pero se dieron cuenta y entonces es cuando vuelve a iniciar todo el conflicto. También cuando estaba preso en Hampton Court, Cromwell le llevó una serie de peticiones. O sea, como que Cromwell no quería matarlo. Cromwell siempre declaró además que él no lo consideraba malo, sino más bien como inepto y totalmente sujeto a su esposa. Es lo que más le criticaba. O sea, es la esposa, es la que es la reina y ella decide todo lo que aquí pasa y él no se le puede resistir. Entonces tenemos que hacer un ejército y además le llamaban los Ironsides, ¿no? Los del ejército, porque somos de hierro, implacables, no sé qué. No vamos a dejar que la esposa del rey sea la que decida lo que se hace en este reino. El caso es que cuando lo recapturan lo mandan a Windsor y ahí sí ya fue su último final. Sí, esto fue en diciembre y el 6 de enero lo que hacen, había gente en el parlamento que se oponía a juzgarlo y los despiden a ellos y entonces dejan un parlamento corto solo con los que estaban a favor de juzgarlo y entonces inicia el juicio del rey el 6 de enero. No, el 20 de enero, empieza el juicio, lo presentan y lo acusan de traición por llamar por enfrentarse a su pueblo y por llamar a extranjeros a ayudarle, ¿no? O sea, que invadan Inglaterra para ayudarle, entonces eso lo consideran traición. El rey nunca se defendió, o sea, porque él decía, el parlamento no tiene autoridad para juzgarme. Y el parlamento decía, pues sí tenemos, pues no tienen, pues no. Hay una frase que se le dice alguna vez, que no estoy seguro, pero puede haber sido el mismo Cromwell, o si no algún parlamentario, le dice, cuando están debatiendo si el parlamento tiene derecho de juzgarlo o no, le dicen, pues para eso se peleó una guerra y perdió usted. O sea, es justamente para debatir si podemos juzgarlo o no, se hizo toda una guerra y perdió. Entonces sale en la herida. Exacto, o sea, entonces ya eso ya quedó decidido en la guerra. Dice, bueno, sí, pero no tienen por qué decírmelo tan feo. Exacto. Me lo podrían decir amablemente. Exacto. O sea, la parte de perdió, pobre pendejo, ya esa estuvo de más. No, pero el punto tiene razón, o sea, porque llega un momento que el derecho, y esto es lo que es interesante en estos casos, el derecho no puede ser superior a la fuerza, o sea, el derecho al final es una teoría, pero la fuerza es lo que cuenta. Y eso es lo que ese fue el gran error. Él no consideró que perdió la guerra. Bueno, de entrada fue un error haber sido la guerra. Sí. Pero ponle, ¿no? Su educación absolutista y él pues enviado por Dios y cómo iba a ceder ante estos rufianes, puritanos, yo qué sé, corruptos. Entonces todavía te creo, ¿no? Que empezó la guerra, pero pues, cuando perdió. Entonces, que además eso pasó muchas veces en la historia de Inglaterra. O sea, llegaba uno, quitaba al rey y se ponía como rey y es reconocido como legítimo. O sea, siempre ha sido así. El que llega y conquista y quita a un rey, se puede poner como rey y es legítimo. Okay. Eso es lo que hizo Enrique VII, ¿no? Que quitó a Ricardo III. Nada más avientas nombres así. No, googleenlo, van a ver Enrique VII, el primer Tudor, quita
por la fuerza a Ricardo III y muere en batalla Ricardo III y él queda como rey legítimo y era de otra familia, ¿no? Y nada que ver. Y a su vez el hermano de Ricardo III, Eduardo IV, había quitado a Enrique VI y también fue legítimo y así... Sí, me acuerdo. ¿Cuántas veces ha pasado? No, y Enrique varias más, pero Enrique IV quitó ahorita a no hay Ricardo II, entonces bueno, no tiene nada de extraordinario, son antepasados de él que habían hecho esto mismo, entonces simplemente si Cromwell le ganó, pues tenía que haber aceptado, ¿no? También Y Cromwell, pudo pues, haberse defendido porque además Cromwell, o sea, esa vez que le llevó sus peticiones, de veras nada más tenía que firmar y lo iban a volver a poner de rey y pues nada más iba a gobernar limitadamente, como de hecho es ahora, es a partir de ese entonces, pues ya siempre los reyes han quedado limitados. Okay. Pero él no quería ni contestar, o sea, no se defendió, entonces pues a falta de defensa, pues fue sentenciado a muerte, ¿no? Por traición. El 20 de enero empezó el juicio y el 30 de enero, o sea, en 10 días ya estaba muerto. Okay. Lo ejecutaron por decapitación en Whitehall Palace, Londres, y quedó enterrado en la capilla de St. George en Windsor. Y bueno, Cromwell no lo asesinó, Cromwell no es el que lo hizo, o sea, firmaron su ejecución 50 y tantos diputados. Cromwell dijo, no, por mí no, pero bueno, pues como son muchas firmas, voy a poner la mía, pero, o sea, si fuera por mí no, pero voy a poner mi firma. Ni modo que no firme. Digo, seguro alguno de los otros 51 no firmarán. Yo voy a firmar, pero por mí no, yo no lo estoy matando. Sí, el truco es que ya quedaban en el Parlamento solo los que iban a firmar, sí. pues sí. Y entonces... ¿Qué se sentirá decir así de, yo voy a firmar, y si no firmara, esa persona viviría? Pero sí voy a firmar y se va a morir. Y además esa persona es el rey de Inglaterra. Debes tener, digo, aunque fuera el barrendero del patio de... Es una persona, o sea, al día siguiente es como de wow. Pues pasa, sí, en donde hay pena de muerte, pues alguien firma una ejecución y sucede. Sí, sí. Pero pues a la vez puede ser legítimo, o sea, puede ser algo sí que decir. pues de acuerdo a la ley vigente en ese lugar, pues esa persona esa es la pena que le corresponde. Claro, pues normalmente se supone que es alguien que hizo algo mal. No, y que sigue haciendo mal, ¿no? O sea, exacto. Por eso lo matas, ¿no? Porque sigue... Exacto. Aquí respecto a este tema, yo pues en algún momento cambié de opinión, o sea, cambiado, siempre pues consideré que bueno, que sí que pues el lado del parlamento era el que era el correcto. Luego en algún momento leí, este señor escribió un libro, el rey Carlos escribió un libro cuando estaba preso, que pues fueron años, entonces no tenía nada que hacer y para no aburrirse escribió un libro. El preludio es muy bueno, es el de preso en la cárcel del Parlamento. La cárcel del Parlamento. Chale. Porque yo soy preso. Y entonces el libro pues sí me conmovió así porque decía, yo pues traté tantas veces, pero estos tercos pues no querían, yo ya no sabía qué más hacer, les firmaba, y sí es verdad, firmó varias cosas, pero pues totalmente de mala gana, luego no les hacía caso, firmaba, además era como muy piadoso, muy religioso, siempre terminaba cada capitulito con una oración a Dios, Dios, no sé qué. Entonces así como que me conmovió y dije, ay, pobrecito Carlos. Te digo que el propio Cromwell no lo consideraba realmente malo, sino pero inepto. Pues bueno, firmó porque pues todos los demás lo estaban haciendo. Era la presión social. Ajá. Sintió feo. Sí. No, pues todos firmaron. Además ya en ese momento Cromwell estaba decidido totalmente. No, Ya, pues, lo que sea, claro, porque claro. sobre todo el punto en el que Cromwell se dio por vencido es cuando le llevó estas peticiones a Hampton Court. Y le dijo, sí, dame una semana, porque le dijo, fírmemelas de una vez, dame una semana para revisarlo bien. Y luego ahí traicionó a alguien allegado a Carlos, fue a buscar a Cromwell y le dijo, no lo está revisando, no le interesa, no le está haciendo caso. Y creo que él fue el que dijo, y más bien está escribiéndose con potencias extranjeras pidiendo una invasión. Ok. Entonces... ahí en ese momento Cromwell decidió ya basta, ¿no? O sea, hasta ese momento le tenía muy buena voluntad y quería
negociar con él. Enough is enough. Pero en ese momento dijo, lo tenemos que quitar de aquí a como Suficient. del lugar. Es suficiente. Genug ist genug. Mira nomás en alemán. Genug. Así. Genug. Genug is enough. Hasta se parece, ¿no? Genug. Ay, no, ya se apagó tu computadora. Ahí está. Y ahorita, Oye, tú y yo, como película gringa, así, hacia el otro lado. Con Sí, sí, explosión sí, atrás, sí. así. Sí, sí. Si ustedes conocen a algún directivo de una marca A de ver, computadoras, estamos- pues... sabemos que son fans locos de la laptop espantosa del Dr. Stern. O sea, tiene su valor. Pues se las vamos a regalar en una rifa. Pero primero necesitamos conseguir un patrocinio de una chida. Alguien que patrocine una nueva y aquí Que nos la dé hablamos y bonito de ella, sobre todo todo, el si tiempo funciona nos- así, ¿no? Pues, Pero fíjate qué dolor, Doc, que tengas que ser incongruente, que no funcionó bien y... tengas que pues estar, como "Ay, Pedro qué Sola, padre ¿no? está". Que esta computadora está maravillosa. Ya... Cuando creo que ya le cortó dolor. ¿Qué más, Doc? Vamos en la Bueno, recta final. Ya. Pues prácticamente acabó. Ya acabó. En el instante que le cortan la cabeza, Cromwell, ahí estaban todos los parlamentarios en ese Ajá. palacio, viendo. O sea, ahí mismo Cromwell dice, bueno, declaro inaugurada la República de Inglaterra. Que Y entonces ahí... le llama la Commonwealth. Y ahí empezó lo que todavía está... Ajá. Bueno, ahí, no fue tan fácil. Ah. O sea, ahí lo que sucede, Cromwell además, él nunca quería ser presidente de la República, él no buscaba realmente, él de veras era un tipo de ideas que estaba convencido. de Igual que había- Ricardo Anaya, ¿no? que- No quiere ser presidente, o sea, él es de ideas. Nos quieren, ¿cómo No. dice? Nos quieren No, detener. No, dice así. Ricardo Anaya dice: Andrés Manuel está obsesionado con encarcelarme, pero yo voy a demostrar con pruebas que lo que me está imputando me imputa mucho. No nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Es a dejar. Es como muy... Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y otro: ¡Ese! Ricky, Ricón. Riquín, canallín. Riquín, claro, canallín. Dando lata. Nos molesta. ¿Sí? Sí. Dando lat. Siempre dando lata. Está buenísimo. Buscando maneras de molestar. Fatidia. Pero. Hace rabietas. Ya conozco su teje maneje. Pero además siempre empieza a mover el dedo antes de. O sea, Sí. como que se como le- que piensa muy lento. Entonces, el primero, el dedo es independiente. El dedo es más rápido. El dedo ya siempre sabe hace que va a más decir, ¿no? pensamiento. Entonces, lo que diga mi dedito. Se tarda un rato. Lo que diga mi dedito. Ya hasta dejó de moverlo. O sea, como que se adelantó. Exacto, se adelantó. Lo que diga mi dedito. Sí. Anaya, güey. Qué oso, qué oso. Bueno, pues Cromwell era así, o sea, nada más Ajá. quería demostrar con pruebas. No, Que entonces lo él que como me que dice, pues ya imputan yo es sigo acá de falso. parlamentario, ya medio me retiro a la vida privada, no me interesa. Y su idea es que no hubiera un jefe de Estado, que todo se gobernara a través del parlamento. Ok. Lo cual es una buena idea en tiempos de paz y tranquilidad, pero no es una buena idea en tiempos de crisis y de guerra, porque pues imagínate de aquí a que llamas al parlamento, de aquí a que debaten, de aquí a que votan, de aquí a que no se ponen de acuerdo, que se pelean, ya pasó todo. O sea, tiene que haber alguien el poder ejecutivo, por eso se tiene que ejecutar Comprendo. rápido. Entonces queda Inglaterra sin cabeza. El heredero de Carlos es su hijo también Carlos, que después sería Carlos II, que está en Francia en ese momento. Y entonces establece la Commonwealth, o la República, pero es un desastre, obviamente, por esto que acabo de decir. Y no hay manera, prácticamente están al borde de otra guerra civil. Y entonces llega él como Lord Protector, o sea, al final el propio parlamento dice, necesitamos una cabeza, ¿quién más que tú? Lord Protector, así le ponen, el señor protector del rey, de la república, no, del reino, y
se queda ahí, eso es en 1653, o sea, 4 años después de la ejecución de Carlos, es cuando llega él como Lord Protector. En el 57 le ofrecen la corona. Dice, no, lo que necesitamos realmente es un rey. Aquí en esto estamos acostumbrados a tener siempre rey, o sea, así no a la gente no le gusta, le preguntan dónde está el rey, quién decide, quién es la autoridad. Entonces, pues se les ocurre llegar con Cromwell a ofrecerle la corona, nombrarlo rey. Él empieza a sudar. El pendejo, no, yo prefiero Victoria. Exacto, le ofrecen la corona y dice, ¿qué es esto? Una Guinness, por favor. Dice, send me a Guinness. Exacto. Might. Corona. What bollocks? What is this? What's the hell are you talking about? My friends. Entonces, pero imagínate su dilema cuando le llegan a ofrecer la corona. No tiene idea de qué hacer. Porque empieza así a sudar. Porque dice, por un lado, esta es la manera de arreglar el problema y además de crear una nueva dinastía. Ajá. Que que pueda darle continuidad a estas ideas, que además pues podamos establecer esta nueva religión más puritana, más austera, de ya acabar con todo este rollo medio católico, medio no sé qué, que el pueblo quede contento con su rey. O sea, había muchas ventajas si aceptaba la corona, pero también él dijo, pues eso es traicionar exactamente lo que yo hice todo. O sea, yo peleé para que esto fuera una república, no para que yo sea el rey. Después de 5 semanas de pensarlo, rechaza la oferta y dice que no puede él traicionar sus principios, que si se hiciera rey sería grave. Qué chingón. Y hubiera pasado a la historia como un oportunista. Como Pancho Villa. Exacto. Se quiso, pues que nada más un ambicioso y así, entonces dijo, no soy ambicioso. Sí acabó siendo una especie de dictador, o sea, sí... pero porque ya no podía ver bien lo que escribía. Exacto, decía. Entonces, a ver, señorita, por favor, ponga. Please write what I am saying. Entonces, dictador. Y la señorita, he's a dictator. Dictator. Y así, querido pueblo inglés. Amado pueblo inglés. Lo último que quiero ser es un dictador y ella. No, pero sí, en algún momento llegó él a disolver el parlamento, o sea, porque corrupción, no se ponían de acuerdo, o sea, ya, mucho lío en el parlamento, llega él y lo disuelve. Irlanda se subleva y invade Irlanda, que bueno, era parte de la corona. Los irlandeses católicos de hueso colorado, bueno, se hace un choque brutal. Hasta el día de hoy odian a Cromwell con todo su ser. En Irlanda es odiadísimo. Cromwell también así, vaya, de una vez vamos a arrasar con los católicos, aunque él no hizo masacres, de hecho fue súper estricto o sea, era muy justo así de no roben nada, no tomen, pero su gente sí acabó pues matando gente. Con razón, mis primos que iban en el irlandés, o sea, yo iba en el Cumbres de niño, el lema era Semper Altius, pero los del irlandés, fuck Cromwell. Exacto, ese era el lema. Ya entendí. Exacto. Pues lo dirás de broma, pero hay hasta canciones así que maldicen a Cromwell, canciones populares. Cántanos una de que empieza. La 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 la. Fuck Cromwell. Fuck Cromwell. Exacto. Pero luego también hubo una rebelión de Escocia. También se metió. Oye, ¿esa no fue la de William Wallace? La de Braveheart, ¿sabes? La de la película que no la vi. Pero no sé. Es que de veras hay tantas películas que no he visto. Pero William Wallace, ¿de qué época fue? Pues esto fue en los primeros años de la República. Y hay que hacer un episodio de William Wallace. Ya nos lo pidieron, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Órale. Para el exclusivo. Y lo imitamos. No, 1270. Sí, no, nada que ver. La verdad es que no para qué te digo, no me sé la historia de William Wallace. Entonces, no sé. Pero, y no vi la película. Pero, y no la vi. Tal vez algún día la veo. Ok, ya, pues entonces se muere Cromwell después de, ser odiado por Irlanda, por
Escocia, menos por Escocia. Tenía más afinidad en Escocia como eran puritanos. ¿Qué Y te así, pues, pasa? Llevamos una hora hablando de alguien. Ya nos encariñamos y todo. y se muere. Se muere, claro. Le dio ¿Qué malaria ¿Qué eres? ¿Un libro de la SEP o algo así? y ya, se murió. O sea, desafortunadamente hubo un punto en que Lamentablemente. enfermó. Él falleció. ¿Sabes qué significa fallecer? No. Fallecer es desmayarte. Ay, sí. Entonces, originalmente. Pero te desmayas de De ahí veras, viene ¿en serio? desfallecer también. O sea, es como. No, pero entonces desmayar. Y entonces es un eufemismo. O sea, como en vez de decir se murió, es se desmayó. Ajá. O sea, de así viene, de un eufemismo de. Por eso siempre es como más suave decir falleció. Que, o sea, ¿cuándo se murió tu abuelita? ¿No? ¿Cuándo falleció tu señora? Pero abuela? a partir de ahora. ¿Cuándo ocurrió el lamentable fallecimiento? Por tu de culpa, a señora? partir de ahora. Cada vez que digas fallecer vas a Cada pensar, día ¿cuándo se desmayó tu Falleció abuela? Carmelita Salinas y yo de. ¿Y cómo sigue? Anda, exacto. Ya Está despertó. estable. Exactamente. Por cierto, lamento mucho el deceso. Lamentable de eso. No, pero es de Carmelita Salinas. Ese sí, en serio. Y de Vicente Fernández. Más, un poco menos ese, pero. Oye, lo bueno es que su hijo no canta mal las rancheras. Exacto. ¿De qué manera te olvido? Ok. Bueno, le da malaria a Cromwell, se muere en el 59, o sea, 10 años después de Carlos, se muere Cromwell. Y el título de Lord Protector era hereditario. Entonces lo hereda su hijo Richard Cromwell. Pero el propio Richard también dijo lo mismo que su papá. Pero esto es absurdo. Si es hereditario, entonces es como una monarquía. Yo ni soy apto para gobernar. No sé qué. Estuvo 7 meses. No le latió y mejor renunció. Y entonces otra vez se quedó Inglaterra sin cabeza. El parlamento deliberó qué hacer. Y se les ocurrió llamar a Carlos II. Al hijo de Carlos. Que en ese momento que ya había desembarcado en Escocia, ya había sido proclamado rey de Escocia y Inglaterra lo llama y regresa como rey, Carlos II. Ok. Y siguieron los Estuardo hasta 1714. O sea, todavía. Él regresa en 1660. O sea, se muere 61. Se muere Cromwell en 59. Su hijo queda 7 meses. Y para el 61 deciden llamar a Carlos II, que dura hasta el 80 y tantos. Luego queda su hermano Jaime II, que se convirtió a católico, entonces creó otra guerra, donde lo acaban expulsando y ponen a su hija y al esposo de su hija como reyes, que es María II, Guillermo III, porque eran protestantes. Guillermo era holandés y era calvinista también, entonces lo ponen y votan a su papá, y luego ellos mueren sin heredero y queda la reina Ana, que era hermana de María II, eran ambas hijas de Jaime II, y se muere también después, o sea, 12 hijos tuvo. Órale. Y quedó sin heredero, eso es impresionante. Y entonces ahí se acaban los Stuarts y ya llegan los Hanover. De ahí. De ahí. ¿Y luego qué episodio Que el rey que queda Hanover es el sobrino de Rupert. ¿Y cuál sería el rey? Jorge I. Pero el interesante es Jorge IV, ¿no? El que se volvió Tercero. loco. Jorge III. George III. Que se volvió loco mal. Hay una película que dura buena de él. 60 años de rey. Las locuras de Jorge III. Pero eso es para otro momento, damas y caballeros. Qué fregón, doctor, en serio. Y eso sí, desde entonces quedan ya los reyes de Inglaterra sujetos al parlamento. O sea, ya nadie se volvió a atrever Ya nadie tiene poder a hacer absoluto. una guerra civil contra el parlamento. Pues no. Se cuidaron Y más. esto fue un antecedente muy importante en Europa. Es una revolución que sí funcionó. Normalmente las revoluciones no funcionan. Esta sí funcionó porque produjo el sistema inglés, que es probablemente el mejor sistema político del mundo, en donde hay un rey que tiene muchas facultades para hacer cosas buenas. O sea, es una cabeza muy importante para lo bueno, pero está muy limitado para lo malo. 2 cámaras, o sea, acabó resultando un sistema muy, muy bueno, ¿no? Que I combina quite democracia agree. y monarquía. I quite agree. I quite agree that it is a very functional system. System. Soy el peor para las Exactly, y etiquetas. así. Sí.
Of course, tiene que ser con el dedo así. Sí. Naturally. Naturally. It is a quite convenient system. Eso sí quite convenience. ¿En qué año fue cuando ya amarró así bien como... ¿O en qué años? Pues en el 61, 1661, cuando Pues hace llega... bastante. Cuando llega Carlos II. Ahora también qué horror ser Que el fue un primero. mal rey y su hermano también fue mal rey. Pero después de ellos dos, ya la pareja, María y Guillermo, fueron buenos. Ana fue más o menos buena. Y los Jorges en general fueron más buenos que malos. Y la familia Hanover es la que llega hasta hoy. Ya, o sea, sí cambió en la reina Victoria de apellido porque pues, se puso el de su esposo. Y por eso, bueno, fue cambiando el apellido y son los Windsor, pero ya hay una conexión directa. Nadie narra la conexión directa o indirecta de cualquier línea de reyes, reinas, gente que reina como el Dr. Stern, solo en el desprecio de la historia. Y si quieren más a fondo, Patreon. Patreon.com/Ricardo Stern. La verdad es que debo decírselos, no quiere él que lo diga, pero estamos en crisis porque hay un tema en Patreon que la gente no puede pagar, sus tarjetas no pasan. Y ¿qué pasa ahí, Doc? Pues sugiero pagar con PayPal si se van a inscribir, porque sí, cada mes pierdo gente de que como que el banco no les acepta el pago o algo así. No cuesta nada. Saquen su cuenta de PayPal. Yo la tengo, la Deli. Hoy pagué, bueno, no puedo decir qué cosas compré, pero compré unas cosas, las pagué por PayPal, llegaron a mi casa y la de risas, o sea, consumiendo esas cosas, la de risas. Eran unos cómics, Doc. ¿En serio? Sí. Pero con la droga que compré, mames, cómo se disfrutan. Entonces, Sí, sí. PayPal. Sí. O Facilísimo. si pagaron con su tarjeta y los rebotó, pues va a insistir un poquito. Porque muchos dicen, pues ya, ánimo, ya. Pero También adelgacen, o sea, si te caes y rebotas, pues. Entonces, PayPal o lo que tengan que hacer. También. O sea, ay no, rebotó mi tarjeta, quién sabe qué. No se detengan. La de cuentas de OnlyFans que yo pago, que mi tarjeta rebota porque Banamex no me está cooperando en eso. Entonces, busquen la manera, métanse, convivan con el Doc, pregúntenle sus dudas, sí, hay espacio para tírenle dudas. la hay- onda. Hay espacio para que tiren la onda, ¿no? Pues, sí. Dice, no garantizo pelarlas, pero No. casi seguro que sí. Tiren la onda, hagan lo que quieran. Patreon.com/Ricardo Stern. Yo, humildemente, la verdad, cuerpazo. O sea, la verdad. O sea, tampoco les voy a decir mentiras, ¿no? Patti Vaselis, nuestra colega, que la de risas que hemos echado, me regaló unos boxercillos de Bart Simpson. Y entonces es mi responsabilidad estrenarlos en el OnlyFans, entonces, en el GonlyFans. OnlyFans.com/GonCuriel, 100% real, no fake. Por favor, métanse. Felices fiestas. Ya quién sabe cuándo salga esto, pero feliz todo. Celebren la vida, disfruten. Esto debe salir a principios de enero. Disfruten Feliz la año. vida, disfruten el nuevo año. Nueva oportunidad para dejar de ser unas mierdas. Ahí sí. Todos los que los ven así, dije, sí, la verdad, he sido una mierda. Todos somos mierda. Seamos chidos, hagamos buen rollo. Sigamos a Don Eric, @soy Don Eric. Y pasémosla bien, escuchando El Desprecio todos los domingos a las 5 de la tarde. Y contenido exclusivo. Ahí te metes a YouTube. Parece que en navegador nada más. Junto a suscribirse, unirse. Dice 29 pesos al mes. La de risas. ¿Algo más, Doc? Nada, espero les haya gustado el episodio. Estuvo buenísimo. Buenísimo. James Cromwell, Revolución Inglesa. Oliver Cromwell. Perdón. James Cromwell. Vean Babe, el porquito valiente. Muy buena. Gracias, Doc. Tipazo. Próximo domingo. Bye bye. Bye. El desprecio de la historia.